mujer víctima de un hombre con poder. Lo que nos está enseñando este caso sobre el funcionamiento del sistema judicial paraguayo. En este video queremos mostrarte cómo operan las instituciones judiciales cuando el imputado tiene poder político. Este es un caso real y vamos a darte ejemplos concretos de lo que pasa cuando el sistema prefiere mirar para otro lado. Breve contexto del caso. La víctima trabajaba con el denunciado, que tenía un cargo de poder. Denunció un hecho muy grave ante la Fiscalía. En el mismo día recibió contención psicológica del propio Ministerio Público. Después, la Fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo del imputado, sin haber diligenciado muchas de las pruebas básicas. Un día antes de la audiencia, la víctima presentó un escrito oponiéndose al sobreseimiento, detallando al menos 10 diligencias probatorias que aún no se habían realizado. De igual manera se le otorgó el sobreseimiento definitivo al agresor. Fundamentos de nuestra apelación. En el sistema paraguayo, la víctima puede apelar, incluso sin haber presentado la querella. Según el artículo 68, inciso 5 del Código Procesal Penal, la víctima tiene derecho a impugnar el sobreseimiento definitivo aunque no se haya constituido como querellante. El juez usó mal una frase del informe psicológico practicado mucho después sin valorar de manera integral con el informe de contención realizado el mismo día de la denuncia. El auto interlocutorio tomó fuera de contexto una frase del informe psicológico, ignorando completamente el resto del contenido, que respaldaba el relato de la víctima. Pericias al imputado nunca fueron realizadas. Nunca se hicieron las pericias psicológicas ni psiquiátricas al imputado, a pesar de haberse solicitado formalmente desde hace años por parte de la misma Fiscalía. Chats adulterados presentados por el imputado. Testigos indirectos con relación jerárquica. Los principales testigos del imputado eran sus subordinados o personas bajo su influencia directa. Aún así, sus testimonios fueron tratados como si fueran independientes. El sobreseimiento ignora diligencias pendientes. El auto interlocutorio afirma que no hay nuevas pruebas posibles, pero en la causa figuran al menos 10 diligencias aún no realizadas, lo cual contradice su propio argumento. Jurisprudencia internacional ignorada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Espinosa González vs Perú, dejó claro que los estados deben investigar con debida diligencia este tipo de hechos, incluso si hay escasa prueba directa, dando un alto valor probatorio a la declaración de la víctima, con perspectiva de género. Este fallo es una guía obligatoria para las autoridades paraguayas. Lo que está pasando hoy. El Juzgado Penal de Garantías resolvió el sobreseimiento definitivo basándose en supuesta falta de nuevos elementos, ignorando pruebas esenciales que estaban pendientes. Hoy, estamos esperando que el Tribunal de Apelación resuelva nuestra impugnación. Sabemos que muchas veces se rechazan recursos por tecnicismos, comas o formalismos en casos donde hay política de por de medio para no analizar el derecho. Pero cada uno de estos pasos está siendo documentado para llegar, si es necesario, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cantidad de errores que se cometieron en favor del imputado. Para víctimas y abogados. Si estás litigando contra alguien con poder, documenta todo, solicita todo por escrito, no renuncies a tus derechos ni siquiera si el sistema te cierra la puerta. Si sos abogado, sabe que el artículo 68 CPP permite apelar aún sin querella, y que en casos como este, cada diligencia omitida puede ser una forma de revictimización institucional. Actualizaciones. Vamos a seguir publicando actualizaciones de este caso paso a paso, para que otras víctimas, familias y colegas sepan cómo litigar en contextos donde el poder político interfiere con la justicia. Compartí este video por favor. Lo hacemos para que ninguna víctima se sienta sola.